El precio de la riqueza. Mi nombre es Rubén, y hasta hace poco era un simple mecánico de barrio en Tepito. La vida nunca fue fácil, pero en los últimos meses, la miseria se había convertido en mi sombra. Las cuentas se apilaban, el taller apenas generaba lo suficiente para sobrevivir, y mi esposa Marta comenzaba a perder la paciencia. La desesperación me llevó a hacer algo que nunca imaginé. Esa noche, con los bolsillos vacíos y el corazón apretado por la angustia, encendí una veladora frente a la imagen de la Santa Muerte que mi vecina Rafaela tenía en su casa. Había escuchado historias de gente que encontraba fortuna gracias a ella, pero también de aquellos que pagaban un precio terrible. Aún así, con la voz temblorosa, hice mi petición. Santa Muerte, ayúdame a salir de esta miseria. Te prometo una ofrenda especial si me das la riqueza que tanto necesito. El viento sopló, apagando la veladora por un segundo antes de que la flama volviera a encenderse sola. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero atribuyéndolo a la sugestión, regresé a casa sin notar la figura oscura que me observaba desde la esquina. A la mañana siguiente, al llegar al taller, algo fuera de lo común llamó mi atención. Un coche negro, viejo y polvoriento había aparecido misteriosamente en la entrada. Nadie en la colonia lo reconocía. Con cautela, abrí la puerta del conductor y, para mi sorpresa, en el asiento del copiloto había una bolsa de cuero repleta de billetes. Mi corazón latió con fuerza. No sabía qué hacer. Bruno, mi compañero en el taller, me vio paralizado y se acercó. «¿Qué tienes, Rubén? Te ves como si hubieras visto un muerto». No le respondí. En su lugar cerré la puerta del coche y con manos temblorosas me llevé la bolsa a la bodega del taller. Me encerré y vertí el contenido sobre la mesa. Era dinero, mucho dinero. No podía creerlo. Sin cuestionar su procedencia, decidí usarlo. Pagué mis deudas, compré nuevas herramientas para el taller y pronto los clientes comenzaron a llegar en mayor cantidad. En menos de un mes había transformado mi negocio en un próspero taller mecánico. Todo parecía ir de maravilla, hasta que comenzaron los sucesos extraños. La primera señal fueron las sombras. Mientras trabajaba en los autos, notaba de reojo figuras oscuras moviéndose en las esquinas del taller. Pensé que era cansancio o mi mente jugándome trucos. Luego, las velas en la casa comenzaban a encenderse solas. Mi esposa Marta se alarmó. «Rubén, hay algo raro en esta casa. Anoche escuché risas, pero no eran de ningún vecino. Era como si alguien estuviera aquí dentro». Intenté calmarla, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Rafaela, la vecina anciana, me observaba con ojos llenos de advertencia. Una tarde se acercó y me dijo: «Hijo, la Santa Muerte da, pero también cobra. No olvides la promesa que hiciste». Su advertencia me erizó la piel. Intenté olvidarlo, pero esa noche, en mis sueños, vi a un hombre de negro observándome desde una esquina. No hablaba, solo me miraba con ojos vacíos. Cuando desperté, la habitación estaba fría y una sombra oscura se deslizó por la pared antes de desvanecerse. El taller seguía prosperando, pero mi vida personal se desmoronaba. Marta estaba cada vez más distante, aterrorizada por lo que pasaba en la casa. Bruno, mi compañero, dejó de venir al trabajo después de ver cómo una herramienta se movía sola. Una noche, incapaz de ignorar más lo que ocurría, regresé a la imagen de la Santa Muerte en casa de Rafaela. Le pedí consejo, pero su rostro reflejaba algo peor que preocupación: miedo. «Rubén, hiciste una promesa y no has pagado tu ofrenda. La Santa Muerte no perdona. Debes darle algo a cambio». «¿Qué debo darle?». Ella bajó la mirada. «A veces, la única ofrenda aceptable es sangre». Mis entrañas se congelaron. No quería creerlo, pero esa noche el hombre de negro regresó a mis sueños. Esta vez habló con una voz cavernosa. «Es hora de pagar». Desperté con un grito. Marta me miró aterrada. «Rubén,
¿Qué está pasando? No podía decírselo. No podía contarle que la Santa Muerte exigía su precio. Pero esa noche, cuando regresé al taller, encontré un charco de sangre en el suelo. Y en la pared, escrito con rojo oscuro, la última ofrenda. Rafaela me dio la última solución. Debes llevar una ofrenda a un cementerio abandonado. Solo así podrás redimirte. Tomé la bolsa con lo que quedaba del dinero y conduje hasta el panteón olvidado a las afueras de la ciudad. Al llegar, el aire era denso, pesado, como si algo invisible me aplastara. Encontré una tumba descuidada con el nombre casi borrado y coloqué la bolsa sobre la losa. «Aquí está tu ofrenda», murmuré. «Por favor, déjame en paz». El viento aulló, las sombras danzaron a mi alrededor y una risa espectral resonó en la noche. Luego, todo se calmó. Sabía que había terminado. Al día siguiente, el taller amaneció quemado. No quedaba nada. Era como si la Santa Muerte hubiera tomado su precio final. Marta y yo dejamos Tepito y nos fuimos lejos, pero cada noche, en mis sueños, el hombre de negro sigue observándome desde la esquina, esperando. El espejo de la Santa. Desde que tengo memoria, mi vida ha sido una lucha constante. Vender en el mercado de Guadalajara me ha permitido sobrevivir, pero nunca ha sido suficiente para salir adelante. Todos los días, bajo los atardeceres dorados que pintan el cielo, coloco mi puesto de amuletos y artesanías religiosas, esperando clientes que crean en los pequeños milagros que vendo. Fue en una de esas tardes cuando conocí a doña Meche. Su puesto de antigüedades siempre me llamaba la atención, pero ese día, algo en particular me atrajo como un imán. Entre montones de figuras de santos y relicarios gastados, vi un viejo espejo con un marco dorado y desgastado. Su cristal reflejaba la luz de una manera extraña, y en el centro, grabada con finura, estaba la imagen de la Santa Muerte. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Ese espejo no es para cualquiera», dijo doña Meche con una sonrisa enigmática. «¿Cuánto cuesta?», pregunté, sintiendo que mis manos sudaban sin razón. «Para ti, Sandra, 100 pesos. Pero recuerda, lo que ves en el espejo no siempre es lo que parece». Pagué sin discutir. Lo llevé a casa y lo coloqué en mi altar, rodeado de velas, flores y pequeños billetes doblados. Desde el momento en que lo hice, mi suerte cambió. Al día siguiente, clientes adinerados se acercaron a mi puesto, comprando en cantidades que nunca había visto. Un hombre de traje elegante, Leonardo, me ofreció pagar el doble por todo lo que tuviera, y así continuó durante días. El dinero fluía, y por primera vez en años sentí que podía respirar sin preocuparme. Pero las noches eran distintas. El primer sueño vino en la tercera noche. Me vi a mí misma en un hotel de lujo, con joyas en el cuello y un vestido rojo. Todo parecía perfecto, pero al mirar el espejo, mi reflejo mostraba una versión de mí cubierta de sangre, con ojos llenos de pavor. Desperté jadeando, con un nudo en la garganta. Los sueños se hicieron más frecuentes. Cada noche, el espejo me mostraba fragmentos de un destino aterrador. Vi a Leonardo extendiéndome un sobre repleto de dinero, pero cuando mis manos lo tocaban, el sobre se convertía en cenizas. Vi un callejón oscuro donde una sombra sin rostro se acercaba a mí, y aunque intentaba correr, mis pies estaban clavados al suelo. Sentía su aliento frío en mi cuello antes de despertar empapada en sudor. Asustada, busqué ayuda en la iglesia. El padre Esteban escuchó mi historia en silencio, observando mis manos temblorosas. «Ese espejo no es un simple objeto, Sandra. Está atado a un pacto que alguien hizo hace mucho tiempo. La Santa Muerte no da regalos sin pedir algo a cambio». «¿Y qué puedo hacer?», pregunté, sintiendo el peso del miedo en el pecho. «Deshazte de él. Quémalo, rómpelo, lo que sea. Pero no dejes que su reflejo se apodere de ti». Salí de la iglesia con la cabeza llena de dudas. Regresé a casa, miré el espejo y por primera vez noté algo que antes había pasado por alto. En la esquina inferior, unas iniciales estaban talladas. M.M.
Doña Meche. Regresé a su puesto al día siguiente, pero ella ya no estaba. Pregunté por ella, pero los demás vendedores me dijeron que había desaparecido hacía días, justo después de venderme el espejo. La piel se me erizó. Esa noche, no pude evitar mirar el espejo otra vez. Vi el hotel de lujo, el vestido rojo, y vi a Leonardo extendiéndome el sobre. Pero esta vez, la visión no se detuvo ahí. Vi mi propio cuerpo en el suelo del hotel, rodeado de sangre. Un hombre sin rostro estaba de pie junto a mí, con la mano extendida hacia el espejo. Fue la primera vez que sentí su presencia real en mi habitación. Me di la vuelta de inmediato con el corazón martillando en mi pecho, pero no había nadie más. Decidí huir. Guardé mis cosas y con el dinero que había ganado, alquilé una habitación en un hotel lujoso, como en la visión. Pensé que alejándome, el espejo perdería su influencia sobre mí. Me equivoqué. Apenas cerré la puerta de la habitación, el reflejo en el espejo del hotel cambió. Ya no era mi reflejo, sino el de la figura sin rostro. Grité y corrí fuera de la habitación. Bajé a la recepción sin saber qué decir. Me persigue un espejo maldito no era algo que pudiera explicar. Pasé la noche en vela en el lobby del hotel, sin atreverme a regresar. Al amanecer, decidí que ya era suficiente. Fui al hospital para buscar ayuda. No sabía si estaba perdiendo la cabeza. Tal vez todo era fruto del estrés, de la paranoia, pero cuando el médico revisó mi estado, su expresión cambió. «Señorita, ¿ha sufrido algún accidente recientemente?», preguntó con voz grave. «No». «¿Por qué?», contesté sintiendo un escalofrío. «Tiene marcas en el cuello, como si alguien hubiera intentado estrangularla». Toqué mi piel y sentí el ardor. Corrí al baño del hospital y miré mi reflejo en el espejo. Ahí estaba la marca, oscura y profunda. No había forma de que me la hubiera hecho yo misma. Fue entonces cuando lo entendí. La visión no era del futuro, ya estaba ocurriendo. Salí del hospital con el miedo anidado en el pecho. No tenía a dónde ir, ni a quién recurrir. Solo me quedaba enfrentar la verdad. Volví a mi casa y me paré frente al espejo. La figura sin rostro me esperaba. Su mano se extendió, y esta vez sentí un impulso irrefrenable de tocarla. Lo hice. Un frío abismal me recorrió el cuerpo. Todo se oscureció. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando volví en mí, ya no estaba en mi habitación. Estaba en el callejón oscuro de mi visión. Mis pies estaban clavados al suelo. Escuché pasos acercándose y el aliento helado en mi cuello. Intenté gritar, pero mi voz no salió. El hombre sin rostro estaba ahí, tan cerca, que podía sentir su presencia consumir mi alma. Entonces comprendí su propósito. No quería matarme. Quería que tomara su lugar. «Un pacto nunca se rompe, Sandra», susurró una voz en mi oído. Y lo supe. Doña Meche había sido la anterior. Ahora era mi turno. Cuando desperté estaba de vuelta en mi habitación. Pero algo había cambiado. Me acerqué al espejo y vi mi reflejo. No era yo. Era ella. Doña Meche, sonriendo con tristeza desde el otro lado del cristal. 7 monedas para la santa. La vida de un taxista no es fácil. No era fácil para mí, al menos. Monterrey de noche es un animal distinto, lleno de luces parpadeantes, sombras que se mueven solas y esquinas donde la gente prefiere no mirar. Mi suerte siempre había sido mala, con más días sin pasaje que con dinero en los bolsillos, hasta que encontré las monedas. Aquella noche, el calor pegajoso me hacía sudar mientras manejaba por calles casi desiertas. Eran casi las 3 de la mañana cuando vi algo brillar en la acera. Frené en seco. 7 monedas viejas, gastadas, regadas como si alguien las hubiera dejado caer con prisa. Me agaché a recogerlas y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No supe por qué, pero sentí que esas monedas no eran normales. Sin pensar mucho, decidí llevarlas al altar de la Santa Muerte en una cueva que conocía. No es que fuera devoto, pero sabía que ahí se le dejaban ofrendas. Esa misma madrugada manejé hasta el lugar.
La cueva estaba iluminada por cientos de veladoras. Sus llamas titilaban con el viento, proyectando sombras danzantes en las paredes. Coloqué las monedas sobre la piedra del altar y murmuré una oración improvisada. «Que la suerte cambie», dije antes de irme. No imaginé que la santa me estaba escuchando. Al día siguiente, todo empezó a mejorar. Pasajeros generosos, propinas abundantes, carreras largas. En una semana había ganado más dinero del que solía hacer en un mes. Y no paraba. En poco tiempo, me mudé de aquel cuartucho rentado a una casa en la sierra, con vistas que nunca pensé tener. Dejé el taxi y abrí mi propio negocio, un bar clandestino en el centro, donde la gente iba a beber y olvidar. Fue ahí donde conocí a Nina, la cantinera. Había algo en ella que me inquietaba. Sus ojos parecían ver más de lo que decían sus labios. Una noche, mientras servía tragos, me miró con seriedad y dijo: «Hay cosas que no se pueden devolver, Joaquín». No le pregunté qué quería decir. Tal vez ya lo sabía. La primera vez que lo escuché, pensé que era mi imaginación. Un tintineo metálico en el suelo de mi casa. Como si alguien soltara monedas en la oscuridad. Me levanté y revisé el piso, pero no había nada. Cada noche, a la medianoche exacta, el sonido regresaba, y luego, los susurros. Al principio eran palabras ininteligibles, pero con el tiempo entendí que susurraban mi nombre, Joaquín. Los escalofríos se volvieron habituales. Intenté ignorarlo, me dije que era estrés, que tal vez el dinero me estaba volviendo paranoico, pero cuando vi la sombra moverse en la esquina de mi habitación, supe que algo andaba mal. Fui a ver a Luisito, mi amigo de toda la vida. Se rió cuando le conté. «Te estás volviendo loco, cabrón. Demasiado dinero te afecta». Pero esa misma noche, cuando se quedó en mi casa, lo escuchó también. Se despertó pálido y con el sudor perlándole la frente. «Joaquín, vámonos de aquí. Algo anda mal». Pero ya era tarde. Mucho dinero y sin forma de devolverlo. Don Anselmo era un anciano que frecuentaba mi bar. Decían que sabía cosas, que tenía un pie en el mundo de los vivos y otro en el de los muertos. Una noche, después de que el último cliente se fuera, se acercó a la barra y me miró con ojos cansados. «¿Cuántas monedas eran?», preguntó como si ya supiera la respuesta. «7». Suspiró y sacó un cigarro. «Ese número no es casualidad, son pactos. No puedes tomar sin dar algo a cambio. ¿Has intentado devolverlas?». Le conté del altar, de cómo las dejé ahí. Él negó con la cabeza. «No basta con dejarlas. La santa ya tomó su parte. Lo que recibiste no fue un regalo, fue un trato». «Un trato». Pero yo no había firmado nada, ¿o sí? Esa noche las sombras fueron más intensas. La medianoche llegó con un estruendo. Un golpe seco en la puerta. Fui a abrir, pero no había nadie. Solo el callejón oscuro, el murmullo del viento. Al darme la vuelta, la vi. La dama de blanco. No tenía rostro, solo una silueta envuelta en un velo, pero su presencia me hizo temblar. En su mano sostenía una moneda. La dejó caer. El sonido resonó en toda la casa. Corrí, salí a la calle sin dirección, terminé en el banco, el único lugar con luces frías y gente trabajando de noche. Me senté en una banca, tratando de calmarme. Luisito llegó poco después. «Tenemos que ir a la cueva», dijo, sin que yo tuviera que explicarle nada. Conduje como loco. La carretera hacia la sierra estaba envuelta en neblina. Sentía que algo nos observaba entre los árboles. Cuando llegamos, la cueva estaba más iluminada que nunca. Las veladoras ardían con llamas altas y danzantes. «Déjalas aquí», susurró Luisito. Pero no tenía las monedas, no en mis bolsillos, no en la guantera del coche, nada. Fue entonces cuando la dama de blanco apareció de nuevo. «Ya no hay marcha atrás», susurró con una voz que no era humana. El suelo se abrió bajo mis pies. Grité, pero nadie me escuchó. Me vi cayendo en la oscuridad, rodeado por sombras que susurraban mi nombre una y otra vez. Luisito intentó agarrarme, pero fue en vano. Y entonces desperté, en mi casa, como si nada hubiera pasado.
Pero la medianoche seguía llegando, y el sonido de las monedas nunca se detenía. Años han pasado desde aquella noche. Perdí todo, el bar, la casa, a Luisito. Volví al taxi, pero ahora solo trabajo de día. No puedo estar despierto a la medianoche. El susurro dorado. La primera vez que vi el relicario, estaba tirado en la esquina de mi puesto de tacos, entre restos de cebolla y un charco de grasa. Era una medalla dorada, oscurecida por el tiempo, con la figura de la Santa Muerte grabada en su superficie. No era raro ver imágenes de la Santa por aquí. Muchos de mis clientes le tenían devoción, y yo mismo le había prendido alguna veladora en tiempos difíciles. Pero algo en ese relicario me inquietó. No supe por qué, pero en lugar de tirarlo o apartarlo, lo metí en el bolsillo de mi delantal. Esa noche, el puesto se llenó como nunca. Clientes iban y venían sin parar, pidiendo tacos al pastor, de asada, de tripa bien doradita. Las manos me ardían de tanto cortar carne y girar las tortillas sobre la plancha. Cuando levanté la vista, ya pasaba de las 3 de la madrugada. Nunca había trabajado tanto en una sola noche. Los días siguientes fueron igual. El dinero fluía como nunca. El olor de la carne asada se esparcía como un hechizo que atraía más y más gente. Hasta Mariana, mi esposa, se asombró. «Hugo, ¿qué hiciste?», preguntó con una ceja alzada mientras contaba los billetes. «Nada, nomás trabajé más duro». «Esto no es normal», murmuró, pasando los dedos por un billete manchado de rojo. Pensé que era salsa, pero cuando lo olí, un escalofrío me recorrió la espalda. No era salsa, era sangre. Aquella noche, mientras recogía el puesto, escuché el primer susurro. «Gracias». Me congelé. Miré a mi alrededor, pero la calle estaba vacía. El humo de la plancha aún flotaba en el aire, y el eco de la ciudad dormida me envolvía. No le di importancia. Debía estar cansado. Sin embargo, el susurro regresó la noche siguiente, y la siguiente. Cada vez que cerraba el puesto, alguien me agradecía en un murmullo que parecía venir de todas partes y de ninguna. Mariana notó que apenas dormía. Mi piel se puso pálida, los ojos hundidos. Una noche, mientras lavaba los cuchillos, llegó don Celso, un viejo que vivía en la calle y a veces me ayudaba con los clientes borrachos. «Hugo, tienes cara de muerto», dijo con voz rasposa. «¿Qué andas haciendo?». No quise decirle nada, pero él fijó la vista en mi pecho, justo donde llevaba el relicario. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó, su expresión endureciéndose. Se lo enseñé y él dio un paso atrás. «Ese relicario trae maldición, muchacho. No es una bendición, es una deuda, y cuando la Santa cobra, no hay escapatoria. Esa noche intenté deshacerme de él. Lo lancé a un basurero, pero cuando volví al puesto, lo encontré otra vez junto a la plancha. Lo arrojé a la alcantarilla, pero al llegar a casa estaba en mi bolsillo». Mariana lo vio y se puso pálida. «¿Por qué sigues trayendo eso?», susurró. «Anoche escuché algo en la casa, susurros y pasos en la cocina». Decidí hablar con el padre Román. No era el tipo de cura que juzgaba a la gente. Entendía que en estos tiempos algunos buscaban ayuda donde podían, incluso con la Santa. Cuando le mostré el relicario, frunció el ceño. «Este objeto no es común. No es solo una medalla de devoción. Alguien la usó en un pacto». «¿Pacto?», repetí sintiendo la garganta seca. «Sí, un trato con la Santa Muerte. Alguien pidió algo y lo obtuvo, pero no pudo pagar el precio. Así que la deuda pasó al siguiente que lo encontrara, a ti». Mi estómago se hundió. Sabía que las historias de pactos existían, pero nunca imaginé estar en uno. «¿Cómo rompo el trato?», pregunté. «Necesitas saber quién lo hizo primero. Debes llevarlo a su origen. Pero no será fácil». Esa misma noche, un hombre llegó al puesto. No pedía nada, solo estaba ahí, de pie, observando. Sus ojos eran completamente blancos. Cuando me atreví a mirarlo bien, me di cuenta de que la gente pasaba junto a él sin notarlo.
Era como si solo yo pudiera verlo. El trato está hecho, susurró. La santa espera su pago. Me derrumbé. Sentí que mi pecho se apretaba y apenas pude cerrar el puesto esa noche. Mariana insistió en que nos fuéramos, pero yo sabía que no importaba a dónde huyéramos. La santa siempre encuentra su pago. Busqué respuestas en una bodega abandonada donde, según don Celso, se hacían rituales antes. El lugar olía a humedad y veladoras apagadas. Encontré nombres escritos en la pared con lo que parecía ser sangre seca. Y ahí estaba uno, Octavio Jiménez. Conseguí su dirección y fui a buscarlo. La casa estaba en las afueras de la ciudad. Era pequeña, con ventanas tapadas por cartones. Toqué la puerta. Nadie respondió, pero la sentí entreabierta. Entré. Adentro, el aire era espeso. Había velas gastadas y un altar con la imagen de la santa. Y en el suelo, un cuerpo seco, momificado por el tiempo. En su mano, un relicario igual al mío. Hugo. Escuché su voz en un susurro. Salí corriendo, sintiendo que algo me seguía. Al llegar a la iglesia, el padre Román ya esperaba con incienso y agua bendita. Solo hay una forma, dijo. Debes entregarlo en el altar oculto. Me guió a una parte de la iglesia que no conocía, una habitación sellada, con un altar donde otros objetos como el mío estaban acumulados. Lo puse ahí, temblando. Por un momento sentí que el aire se cortaba. Luego, el alivio. El susurro cesó. Desde esa noche, la clientela volvió a la normalidad. El dinero dejó de fluir como antes, pero podía dormir sin escuchar voces. Mariana y yo seguimos con nuestra vida, aunque cada vez que alguien me habla de la santa, un escalofrío me recorre. A veces en la madrugada cuando cierro el puesto, creo escuchar un susurro lejano. Gracias. Pero ahora cierro los ojos, respiro hondo y sigo adelante. La cosecha del destino. El viento helado de la madrugada silbaba entre los maizales, haciendo que las hojas susurraran secretos ancestrales. Me llamo Gerardo, y fui un campesino arruinado. Mi familia pasaba hambre, y mis tierras, antes fértiles, se habían convertido en un manto seco y polvoriento. No quedaba más que implorar un milagro. Aquella noche, con el alma encogida por la desesperación, me dirigí al altar improvisado en nuestra casa de madera, en lo más profundo del monte. Sobre una mesa, velas consumidas iluminaban la figura de la Santa Muerte. Su calavera me observaba con la misma indiferencia que la vida me había tratado últimamente. Arrodillado, con las manos temblorosas y el corazón golpeando mis costillas, le recé con fervor. Santa Muerte, ayúdame. Dame una cosecha que me salve, que nos alimente y nos saque de la miseria. Yo haré lo que me pidas, lo que sea. Las llamas de las velas parpadearon, y un viento helado recorrió la habitación, como si algo invisible hubiese respondido a mi ruego. No sé cuánto tiempo pasé allí, pero cuando desperté al día siguiente, los primeros rayos del sol se filtraban entre las rendijas de la casa. Magda, mi esposa, dormía inquieta, y Juanito, mi hijo, abrazaba su muñeco de trapo con más fuerza de lo habitual. Con el estómago vacío y el cuerpo entumecido, caminé hasta mi campo. Lo que vi me hizo caer de rodillas. El maíz, que había estado seco y mustio la noche anterior, ahora se alzaba dorado, con mazorcas gruesas y brillantes. Era imposible. Nunca había visto algo así. Cada planta estaba cargada de frutos perfectos, como si el campo entero hubiese sido bendecido por los dioses. Grité, reí, lloré. Había funcionado. En cuestión de semanas, mi cosecha se convirtió en la más codiciada del pueblo. Vendí el maíz a buen precio, y el dinero llenó nuestras manos vacías. Magda cocinó como no lo hacía en años, y Juanito volvió a reír y correr por el campo. La vida finalmente nos sonreía. Pero la santa no da sin pedir algo a cambio. La primera tragedia llegó con la primera venta. Había llevado mi primera carga de maíz al mercado y regresé a casa con monedas tintineando en mis bolsillos. Magda me esperaba con una sonrisa,
pero sus ojos tenían un brillo extraño, una sombra en las comisuras de su boca. Esa noche se quejó de un dolor en el pecho. Su piel, antes lozana, adquirió un tono pálido. A la mañana siguiente, su fiebre era insoportable. «No te preocupes, Gerardo», susurró con voz temblorosa. «Solo es un resfriado». Pero yo sabía que no lo era. Algo dentro de mí gritaba que aquello estaba mal. Llamé a don Abundio, el vecino más anciano del pueblo, quien siempre contaba historias sobre el maíz maldito y las cosechas pactadas con fuerzas oscuras. Cuando vio mis campos, su rostro se contrajo en una mueca de puro terror. «Gerardo, ¿qué hiciste?», susurró. «Nada, solo recé». «¿Rezar a quién, muchacho?», preguntó con voz temblorosa. «Ese maíz no es natural. Hay leyendas sobre campesinos que vendieron su alma a la santa por una cosecha dorada. Pero cada kilo vendido se cobraba con sangre. No quise creerlo, no podía. Pero esa misma noche, Juanito comenzó a llorar. Cuando le pregunté qué pasaba, señaló el maizal con su dedito tembloroso. «Papá, hay alguien ahí». Corrí con un machete en mano, pero no había nadie, solo el viento y el murmullo de las hojas susurrando mi nombre. Los días pasaron y con cada saco de maíz que vendía, Magda empeoraba. Sus ojos se hundieron en su rostro pálido, su piel se secó y su aliento se volvió corto. Juanito también. Comenzó a cambiar, sus risas desaparecieron y, en su lugar, solo quedaba una mirada perdida. Lo llevé al hospital cuando dejó de hablar. Las luces del pasillo parpadeaban y los lamentos de otros enfermos parecían provenir de todos lados. El médico forense que revisó a Magda me miró con incredulidad. «Señor, su esposa no debería estar viva», dijo con voz baja. «Sus órganos están secos, como si algo la estuviera drenando». Sentí un frío recorriéndome la espalda. Me aferré a la mano de Magda y le juré que encontraría una solución. Esa noche regresé a mi altar. Enfurecido, encendí más velas y supliqué a la Santa Muerte que detuviera el castigo. Pero esta vez el viento no silbó. El maíz en el campo crujió como huesos quebrándose. La respuesta era clara. El pacto estaba sellado. Si quería que el sufrimiento terminara, debía pagar con mi propia sangre. Esa misma noche, don Abundio me contó la única forma de romper el pacto. Debía quemar toda la cosecha y no volver a vender ni un solo grano. Pero cuando me dirigí al campo con un bidón de gasolina, escuché la voz de Juanito. «Papá, me están llamando». Mis piernas temblaron. En el centro del maizal, las plantas se habían doblado, formando un camino. Al fondo, una figura oscura, alta y delgada, me observaba. Sus ojos brillaban con un fulgor rojizo. La santa había venido a reclamar lo suyo. Con el corazón martillando en mi pecho, cargué a Juanito en brazos y le grité a Magda que corriera. Arrojé la gasolina y encendí un fósforo. Las llamas devoraron el maizal con un rugido, y los gritos del viento parecieron convertirse en lamentos humanos. La figura desapareció entre las llamas, pero no sin antes dejarme un último mensaje en susurros fríos. «Esto no ha terminado». A la mañana siguiente el maizal era solo cenizas. Magda despertó sin fiebre y su piel recuperó algo de color. Juanito volvió a hablar, aunque nunca quiso contarme qué vio en el campo. Vendí nuestra casa y nos mudamos lejos, pero aún hoy, en las noches de viento, cuando cierro los ojos, puedo escuchar el susurro de las hojas secas y la voz de la santa recordándome que en esta vida todo se paga. Todo. El billete marcado. Nunca había tenido suerte. Desde que era niño, aprendí que el destino no estaba de mi lado. Perdía en cada juego de cartas en la secundaria, me despedían de cada trabajo que conseguía, y mi matrimonio con Sara terminó, porque, según ella, yo nunca tenía aspiraciones. La única constante en mi vida era el casino, aquel antro de luces de neón y risas falsas donde me refugiaba cada noche con la esperanza de que la fortuna
por una vez, me sonriera. Aquel viernes, después de perder hasta el último peso en la ruleta, me hundí en la silla de la barra, bebiendo lo poco que me quedaba. El whisky barato quemaba mi garganta cuando un hombre se sentó a mi lado. Llevaba un sombrero negro que le cubría gran parte del rostro y una chaqueta larga, como si el frío de la madrugada lo persiguiera incluso dentro del casino. «Hoy no es tu noche, amigo», dijo con una voz áspera. Solté una risa amarga. «Nunca lo es». El hombre metió la mano en su bolsillo y sacó un billete de 500 pesos. Lo dejó sobre la barra, deslizándolo lentamente hacia mí. Sobre la imagen de Benito Juárez había un pequeño sello de la Santa Muerte. «Prueba con este. Tal vez la suerte decida cambiar». Miré el billete, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en su tono de voz me dijo que no estaba bromeando. Lo tomé con manos temblorosas y, sin pensarlo demasiado, me dirigí de nuevo a la ruleta. Coloqué todo en el número 13, el de la mala suerte, solo para burlarme del destino. Cuando la bola giró y cayó en mi número, creí que era una coincidencia. Luego aposté de nuevo, y gané. Y así siguió la noche hasta que salí del casino con más dinero del que jamás había tenido en mi vida. La euforia me duró hasta que llegué a mi apartamento destartalado. Apenas abrí la puerta, el olor a humedad me golpeó como siempre, recordándome en qué tipo de lugar vivía. Dejé el dinero sobre la mesa y me desplomé en el sofá. Pero justo cuando estaba por dormirme, sentí algo en mi bolsillo. Metí la mano y saqué el billete de 500 pesos con el sello de la Santa Muerte. Juraría que lo había gastado, que lo había apostado hasta el último centavo. Pero ahí estaba de nuevo, intacto, como si nunca hubiera sido usado. Esa fue la primera noche en que desperté a las 3 de la mañana, con un escalofrío en el cuerpo y la sensación de que alguien me observaba. Los días siguientes fueron un torbellino de riquezas. No importaba en qué apostara, siempre ganaba. Me mudé a un departamento en San Pedro, compré un auto nuevo y empecé a vestir con trajes caros. Mi suerte no tenía límites y hasta Gonzalo, el dueño del casino, empezó a fijarse en mí. «Javier, nadie tiene esa racha sin hacer trampa», me dijo una noche, invitándome a su oficina. «¿Cuál es tu secreto?» Me encogí de hombros y fingí una sonrisa. «Solo suerte». Pero no era suerte. Lo supe cuando intenté gastar aquel billete en otra parte, en una gasolinera de carretera mientras conducía de regreso de un viaje. Compré cigarrillos y un café, entregando el billete al cajero. Él lo tomó, lo revisó y lo metió en la caja. Pero cuando salí de la tienda y revisé mi bolsillo, el billete estaba ahí otra vez. El miedo empezó a carcomerme. ¿Qué pasaría si intentaba deshacerme de él? ¿Y si lo rompía? Esa noche, en un motel de paso, decidí intentarlo. Tomé un encendedor y acerqué la llama al billete. Pero antes de que el fuego pudiera tocarlo, el viento de la habitación pareció agitarse por sí solo, y la vela que estaba en la mesa se apagó. Algo en la oscuridad se movió, y por primera vez sentí que no estaba solo. La camarera del motel, una mujer mayor con el rostro curtido por los años, me miró con lástima al día siguiente. «Ese billete está marcado», dijo en voz baja mientras limpiaba la barra del pequeño restaurante del motel. «No es un regalo, es un préstamo, y los que lo aceptan siempre terminan pagando». Mi piel se erizó. Intenté preguntar más, pero ella solo negó con la cabeza y se alejó. Desde ese día, la sensación de ser observado se intensificó. A las 3 de la mañana, cada noche, el aire se volvía denso, y el billete, sin importar lo que hiciera, siempre regresaba a mí. Mi exesposa, Sara, fue la primera en notar que algo andaba mal cuando la vi de nuevo después de meses. Me miró con recelo, con la intuición de quien te ha conocido demasiado bien. «Algo en ti cambió, Javier», dijo con el ceño fruncido. «Pareces vacío». No supe qué responder, porque ella tenía razón. Con cada peso que ganaba, algo en mí desaparecía.
Mi reflejo en los espejos se veía más pálido, más delgado, y la sombra que veía de reojo en cada rincón de mi casa crecía cada noche. Decidí que debía deshacerme del billete de una vez por todas. Esa noche volví al casino y busqué al hombre del sombrero. No lo encontré. Nadie recordaba haberlo visto. Cuando le pregunté a Gonzalo, me miró extrañado. Javier, nadie te dio nada. Llegaste esa noche y empezaste a ganar de la nada. El pánico se apoderó de mí. Corrí hasta el baño del casino y vomité. Cuando levanté la mirada, en el espejo sucio, vi algo que me paralizó. Mi reflejo sonreía, pero yo no. Y en sus manos sujetaba el billete. Salí de ahí como alma que lleva el diablo. Conduje sin rumbo hasta encontrarme de nuevo en la carretera, la misma donde había intentado gastar el billete antes. La gasolinera estaba cerrada. Solo el viento y la carretera vacía me acompañaban. Decidí llegar hasta el motel, la última persona que me había advertido sobre el billete. Tal vez ella sabría qué hacer. Cuando llegué, el lugar estaba completamente oscuro. Llamé a la puerta de la recepción, pero nadie respondió. Empujé la puerta y, para mi sorpresa, cedió. El motel estaba abandonado. Polvo y muebles viejos eran lo único que quedaba. No había rastros de la camarera. Pero en la barra, sobre el mostrador cubierto de telarañas, encontré un solo objeto: el billete de 500 pesos con el sello de la Santa Muerte. Mis manos temblaron al tomarlo. Miré alrededor, sintiendo el frío recorrer mi columna. Y entonces lo entendí. Nunca hubo camarera. Nunca hubo advertencias. Todo había sido parte del trato. Y ahora era mi turno de pagar. Pactos en el bar de los muertos. Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió. El día en que mi vida dejó de ser mía. Todo comenzó en una noche oscura, húmeda, una de esas noches en que la ciudad parece devorarte, en que todo lo que una vez creíste que valía la pena se disuelve entre el humo del cigarro y la luz tenue de los faroles. Yo, Luis, un hombre endeudado hasta los huesos, deambulaba por las calles de Ciudad Juárez como un alma en pena, sin rumbo, sin esperanza. Había pasado semanas buscando una forma de escapar, de encontrar una salida, pero mi vida solo se reducía a deudas y más deudas. Mi sueldo no alcanzaba, los cobradores me acechaban a cada esquina, y mi corazón, cada vez más pesado, sentía que no quedaba nada por lo que luchar. Fue entonces cuando lo vi. El bar. Al principio no me llamó la atención, pero cuando mis pies me llevaron hasta su puerta, algo me empujó a entrar. La puerta crujió al abrirse, como si fuera un umbral hacia otro mundo, y el olor del cigarro, el alcohol y el polvo me invadió de inmediato. Dentro, el ambiente era espeso, casi palpable. Las luces eran tenues, apenas iluminaban las mesas y las caras de los pocos clientes que se encontraban allí. Todos parecían estar absortos en algo que no comprendía. En el fondo, el cantinero, un hombre viejo, de rostro curtido por los años y las cicatrices del tiempo, me observaba. Me acerqué al bar y, sin decir palabra, tomé asiento frente a él. Él me miró largo rato, como si me estuviera evaluando, como si ya supiera todo sobre mí, mis miedos, mis desesperaciones. Finalmente, rompió el silencio. «¿Qué te trae por aquí, joven?» Su voz era rasposa, pero con un tono que, de alguna manera, me hizo sentir como si estuviera hablando con alguien que ya había visto mucho más que yo. No supe qué decir. Estaba tan perdido en mis pensamientos que las palabras no salían. Pero al final, algo en mi interior me impulsó a hablar. «Estoy buscando una salida. No sé si lo entienda, pero estoy cansado. Cansado de vivir así». El cantinero asintió lentamente, como si ya supiera lo que diría, como si ese tipo de palabras fueran comunes en su vida. Me miró fijamente a los ojos, como si estuviera buscando algo más allá de mi rostro. «¿Has escuchado alguna vez sobre la última ofrenda?», preguntó, con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. Negué con la cabeza. «Es una copa especial, no es como las demás. Si la bebes, tu vida cambiará. Pero ten cuidado, joven.
No todos sobreviven al precio que debes pagar. Mi curiosidad se disparó, pero la advertencia del cantinero hizo que me detuviera. Sin embargo, el impulso de cambiar mi vida, de salir de la miseria, fue más fuerte. No podía seguir viviendo como estaba, con la cabeza bajo el agua, esperando a ahogarme. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté ahora con la voz quebrada, casi suplicante. El cantinero no dijo nada, simplemente levantó una copa y con un gesto que parecía demasiado ceremonial para un simple bar, la llenó con una bebida de color rojo oscuro. La colocó frente a mí. La última ofrenda. Tómala y verás lo que el destino tiene reservado para ti. Con un nudo en el estómago tomé la copa. El líquido, frío al contacto con mis labios, tenía un sabor dulce pero amargo al mismo tiempo. Cerré los ojos y la dejé bajar por mi garganta. Fue en ese momento cuando todo cambió. El bar se desvaneció ante mis ojos. La ciudad ya no estaba afuera, ni el mundo tal como lo conocía. Todo se transformó, como si la realidad misma hubiera sido alterada. Al principio no entendí lo que estaba pasando, pero pronto mi suerte comenzó a cambiar. Los días siguientes fueron un torbellino de eventos sorprendentes. El dinero llegó de donde menos lo esperaba. Las apuestas que hacía, aunque arriesgadas, siempre me favorecían. No podía creerlo. Parecía que mi suerte había dado un giro radical. Poco tiempo después, conseguí un negocio próspero. Ya no era el hombre endeudado que caminaba por las calles buscando una salida. Ahora vivía como un hombre de éxito, con dinero, respeto y una vida que parecía perfecta. Pero a medida que mi vida mejoraba, algo extraño comenzaba a suceder. La gente que conocía en el bar, esos extraños clientes que nunca hablaban de nada en particular, se volvieron una presencia constante en mis pensamientos. Había algo en sus miradas que me perturbaba, algo que no entendía. No podía sacarme la sensación de que no estaban tan vivos como yo. Una noche, movido por una curiosidad que nunca imaginé tener, regresé al bar. La puerta crujió al abrirse, y al entrar, algo me estremeció. Los clientes estaban allí, pero algo no estaba bien. Ellos no se movían, no respiraban. Eran sombras, ecos de personas atrapadas en un limbo sin fin. Y el cantinero, ahora más viejo que nunca, me miraba con una sonrisa torcida. «Bienvenido de nuevo, joven», dijo con voz grave. «¿Estás listo para la verdad?» Mi corazón se aceleró. Ya lo sabía, algo terrible estaba por suceder. ¿Qué es todo esto?», pregunté, mi voz temblorosa. El cantinero asintió lentamente. «Ellos nunca salieron de aquí, ninguno de ellos. Están muertos, Luis, y ahora tú también lo estarás, en el momento en que decidas darme tu alma. El precio de la copa que bebiste, la última ofrenda, es que alguien debe servirla, y ese alguien eres tú». Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. En ese instante entendí lo que había hecho. Mi vida había sido cambiada, pero a un costo que nunca imaginé. La voz del cantinero continuó, casi como un susurro. «Ahora los clientes esperan la copa de la muerte, y tú serás el que les sirva». Mi mente se nubló, pero algo dentro de mí me empujó a huir. Salí corriendo del bar, pero el mundo fuera de esas paredes ya no era el mismo. La ciudad, mi ciudad, parecía estar desvaneciéndose. Corrí sin rumbo, pero el viento me arrastraba hacia un desierto silencioso, donde la soledad era absoluta. Pronto me encontré frente a un cementerio en el desierto. Entre las tumbas, un hombre sin ojos, pero con una sonrisa macabra, me observaba. No dijo nada, pero su presencia era tan poderosa que me hizo temblar. «Has hecho un pacto, Luis. Ahora paga el precio». Antes de que pudiera reaccionar, una figura apareció ante mí. Un espectro, un hombre envuelto en una capa de polvo y viento, el caminante del desierto. Me miró, y en sus ojos vacíos vi mi futuro. «La carretera te llevará hacia donde no hay retorno», dijo con voz baja, casi un eco. «No hay vuelta atrás». Y en ese momento supe que mi vida ya no me pertenecía.
Había tomado la última copa, y ahora, como todos los que antes pasaron por allí, estaba atrapado en un ciclo sin fin, sin salida, sin redención.